nuestra comunidad de WhatsApp. Hoy en día somos más de 370 personas ya compartiendo datos, compartiendo todo lo que tenga que ver con AEO, las cosas que vamos descubriendo, nuevas noticias. También son los primeros en enterarse de los microtrainings que hacemos, de los microtrainings que aparecen grabados. Entonces, tratamos de no mandar spam, sino que siempre contenido de utilidad para todos. ¿Ya? Qué bueno a los que se están sumando, bienvenidos. En este microtraining vamos a tratar de llevar lo técnico a simple, ya por eso les traemos ahí a un invitado de lujo, lo vamos a presentar en breve y vamos a ponernos manos a la obra, nos vamos a remangar las manos y vamos a meternos en hacer algo útil. Y recuerden que cuál es la gracia de los microtraining. No es como un webinar donde ustedes solamente escuchan, la idea es que puedan colaborar, puedan participar, puedan hacer preguntas. Vamos a tener instancias donde ustedes van a poder preguntar exactamente lo que a ustedes les está pasando y que los podamos ayudar a resolver, y que ojalá se vayan con algo donde termina este microtraining y dicen, listo, ya sé qué puedo ir a hacer para mejorar un puntito adicional en mi posicionamiento en SEO y, por supuesto, en los chats de inteligencia artificial. Entonces, ya siendo las 12:02 para que partamos y terminemos a la hora y se va a ir conectando más gente, vamos a iniciar nuestro microtraining. Como dice ahí, qué bueno verlos. Último llamado, al menos por ahora, para que se conecten y formen parte de la comunidad, los que no están siendo. Y por supuesto, también les vamos a dar el link para que puedan ver dónde están nuestros videos de YouTube con los microtraining pasados. ¿Ya? Bienvenidos a este microtraining número 12, ya, donde vamos a ver lo que es el esquema y datos estructurados. ¿Ya? Vamos ahí a hablar más profundamente con nuestra invitada, que es Ana Fernández, pero quiero que sepan que hoy en día, imagínense que Google es una gran librería, y ustedes son un escritor de libros, tienen varios libros que quieren poner dentro de esa librería, ¿no es cierto? Y todos los días van y le dejan un libro nuevo al librero, y le dejan un libro nuevo, y le dejan un libro nuevo. ¿Qué es lo que termina pasando? El librero no sabe dónde clasificar estos libros, no sabe en el fondo dónde ponerlos. Y peor aún, gente que pueda estar tratando de consultar los libros de ustedes no sabe por dónde encontrarlos. ¿Qué es lo que hace el esquema y los datos estructurados? Piensen que son como etiquetas que le ponen a su libro para que digan quién los escribió, de qué se tratan, qué tipo de contenido contienen, para que Google sepa exactamente en qué estante ir a ordenarlos, y que cuando alguien los quiera ir a sacar, pueda ser muy fácil de encontrar. De eso es lo que vamos a hablar hoy, con casos prácticos de cómo se hace. ¿Ok? Algunas indicaciones de los entrenamientos, como saben, siempre participen usando el chat, dejen sus preguntas en el chat o en la sección de Q&A. Recuerden que al final de la llamada vamos a hacer una encuesta, por favor, para que podamos ver qué les pareció la clase, qué les pareció este entrenamiento, y qué cosas podemos mejorar. Así que muchas gracias por eso, y como les habíamos dicho, los dejamos súper, hiper invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estamos lanzando hace poquito, donde estamos subiendo todos los microtrainings pasados y pueden consultar cosas que les hayan quedado pendientes, o microtrainings, o lo que necesiten para ponerse al día. Ya, ahora, bueno, como saben, este entrenamiento está traído con el alto auspicio de SearchBrand, la herramienta que que recomienda a las marcas en la IA, y hacemos que ChatGPT y las otras IAs recomienden tu marca, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Por si no saben qué es lo que estábamos haciendo en este último tiempo, nosotros diagnosticamos a tu marca para saber si está apareciendo en las preguntas que los clientes hacen, te decimos si tú o tus clientes están apareciendo, por qué sí y por qué no, y te decimos qué contenidos te faltan para transformarte en la respuesta y cómo arreglarlos con un plan de acción ejecutable. ¿Ya? Ahora sí, me presento. Para los que no me conocen, soy Felipe Almeida, co-founder de SearchBrand. Ya llevo ahí dice 10, pero llevo más de 15 años implementando estrategias de marketing, crecimiento. Me metí muy rápido a la IA
y gracias a eso hoy en día me surgió la duda intelectual de cómo poder implementar o cómo poder empujar el posicionamiento de marcas a través de la inteligencia artificial, y con JUS fundamos SearchBrand, la primera empresa de Latinoamérica que está logrando hacer esto. Hoy en día trabajar como más de 800 marcas que ya han utilizado la plataforma. Y me acompaña la gran, salúdenlo todos por favor, Ana Fernández. Bravo. Bueno, Ana es la eminencia del SEO a nivel LATAM y a nivel americano y a nivel mundial, les diría yo. Fundadora de Ana Fernández SEO, tiene su propio emprendimiento hoy en día que te ayuda con todos los temas de consultoría 1-a-1 de SEO y para poder también aparecer en la IA. myranklab.io, por favor, métanse, está lanzando su página, tiene una membresía que está de miedo, nosotros estamos haciendo cosas juntos y, por supuesto, es una de nuestras principales ídolas y referentes en todo lo que es la IA. Ya ha generado más de 250 millones de visitas mensuales, chúpense esa, en clientes de Estados Unidos, LATAM, incluso en empresas Fortune 500 y startups de Y Combinator, ¿ya? Tiene infinitas certificaciones, podemos hablar de certificaciones logradas en Harvard, en Oxford, en el MIT, la verdad es que podríamos estar una hora aquí presentando todos los pergaminos de la Ana. Ha trabajado en empresas, me ha tocado tener la suerte de trabajar con ella en empresas muy grandes, ha estado en empresas como Adobe, Didi, Etsy, Global 66, Banco Crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida, Ana, adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Felipe, por la introducción y por la presentación. Te voy a robar la pantalla 30 segundos para que podamos ir viendo esto juntos. A ver, pantalla completa. Déjame ver, quiero presentar. ¿Pueden ver mi pantalla acá o todavía no? Creo que todo. Sí. Ya podemos, sí. Perfecto, buenísimo. Antes de partir, quiero decir que me encanta ver que hay muchas mujeres en la presentación. Me pone muy feliz porque muchas veces el SEO es muy dominado por hombres, siempre lo hemos sabido, así que amo Girl Power aquí. Ya, hoy vamos a estar hablando muchísimo de esquema. La esquema me fascina. Porfa, hagan preguntas, interrúmpanme porque yo soy un loro con esto. Puedo hablar 380 horas, así que háganme comentarios nomás y así me siento menos como dando un discurso y más como conversando con personas. Entonces, partamos. Tu contenido puede ser el mejor de tu industria. Tú literalmente puedes tener la página web más fuerte, puedes tener la mejor solución a nivel de negocio y con todo eso Google puede no tener idea de qué se trata tu página. Porque lo escribiste para humanos y eso está bacán, igual queremos escribir para humanos, pero los buscadores y los LLMs leen también otras capas de información que muchos no les estamos entregando. Entonces, déjenme que los pongo por aquí abajo para poder presentar. Cuando Google entra a tu sitio web, él lee tu página web en dos capas. El primero lee el contenido como visual, y aquí me hago como un call out a mí misma, no es realmente el contenido visual, es el contenido que tú tienes en tu HTML, eso es una de las cosas que él lee primero. Entonces él lee como tu estructura de headings, él lee como, perfecto, estos son los párrafos, de esto se trata, cool. Más o menos lo mismo que leen las personas. Y después lee los datos estructurados. Este es un bloque de código JSON donde tú le pones como más capitas de información y eso le permiten a él clasificar y entender de qué se trata el contexto y la página web muy bien. Era un poco lo que explicaba Felipe al inicio. Los datos estructurados funcionan un poco como un diccionario común, ¿ya? Es realmente un vocabulario que yo diría que es estándar, ¿ya? Y Google, Bing, Claude, ChatGPT, etcétera, lo entienden todos de la misma forma, por eso es tan útil. Entonces, en vez de que él tenga que como que leer tu HTML completo, porque si trabajamos en SEO y trabajamos en sitios web, entendemos que el HTML tiene un montón de contenido que no necesariamente les sirve para darles contexto. O sea, tienes como el tamaño de tus tipografías, los colores, dónde están los espacios, que eso es como cool, pero es extra. El dato estructurado le entrega la información ya como súper etiquetada, tipo, esta es una página que se trata de esto, este es el autor, esta es la fecha, este es el precio, estos son los FAQs, estas son las reseñas. Entonces, es como un poco como el too long didn't read de tu página web, y eso lo hace muy útil. Un esquema se ve un poco así. Es un codiguito que te dice como, este es el sitio web, este es el tipo de esquema que estamos poniendo, hay muchos tipos de esquema, y acá importante saber que hay muchos tipos de esquema, no todos son reconocidos.
¿vale? Entonces, porque esta es la típica que uno le dice como, se lo pediré a Claude o a ChatGPT. Me ha pasado millones de veces que te inventan tipos de esquema que después no funcionan. O sea, técnicamente sí existen, pero realmente no son tan crawleables y parseables y no te sirve mucho. Pero así se ve un poco. Es como esta cajita de código que tú pegas en el head de tu página y que el usuario no lo ve, pero Google y los LLMs sí. Antes había muchas personas que decían que era opcional, ¿ya? Para mí realmente nunca fue tan opcional, a mí siempre me ha gustado el esquema, pero antes era como un nice to have, un ay, qué cool, ahora a lo mejor puedo tener estrellitas y como feature snippets y como reach results en mi resultado de Google, pero ahora para mí realmente es clave. Te ayuda muchísimo a aparecer en los AI Overviews porque el esquema es muy extractible. Era lo que les comentaba, como el dato es jalable muy fácil, le permite usarlo para construir sus respuestas de forma muy fácil. Para ChatGPT y Claude y etcétera, 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 ingresa aquí todas las AI también, porque las AI, está, siempre que lo digo como alguien me va a funar por hacer este comentario, pero lo voy a decir igual. Los crawlers de las AI funcionan un poquito como funcionaban los crawlers de Google hace unos años atrás. Son un poquito más básicos y son un poquito más flojos, en el sentido de que como tienen que hacer tantos requests muy rápido para entregarte una respuesta muy rápido, el esquema les permite sacar esa información como pull it out muy, muy fácilmente, entonces te ayuda. Y obviamente sigue ayudando para lo mismo que ha ayudado desde que el SEO es SEO, que es para los resultados enriquecidos. Los resultados enriquecidos es cuando tú vas a Google, por ejemplo, pones algo y ves que abajo tiene como estrellitas, precio, número de reviews, etc. Entonces eso te puede ayudar a generar más clics y más confianza. Y sin embargo, la mayoría de los sitios no tienen esquema. De hecho, roughly el 70% de los sitios B2B no tiene nada de esquema implementado en su sitio web. 40% tienen esquema, pero lo tienen mal configurado. Y realmente puede aumentar hasta en 3 veces la capacidad de ser citado. O sea, en verdad tener esquema es bueno. Entonces, con todo ese preview dado, lo que vamos a estar cubriendo hoy es qué son los datos estructurados, cómo puedes implementar esquema desde cero sin morir en el intento, los tipos de esquema que para mí mueven mucho la aguja. De nuevo, hay muchos, puedes usar otros, puedes investigar, y hay muchos que a lo mejor no vamos a tratar hoy, pero que igual pueden ser útiles de acuerdo al tipo de tu página web. Pero acá vamos a ver como el top, los más importantes. Cómo puedes hacer que los buscadores y los modelos de guía entiendan tu marca y algunas buenas prácticas en términos de estructura. Entonces, sin esquema versus con esquema. Cuando tú no tienes los datos estructurados, Google tiene que adivinar un poquito de qué se trata tu página web, porque no hay algo que frontalmente se lo esté diciendo. O sea, por ejemplo, él entra en una nota de blog y no sabe realmente que está en una nota de blog. O sea, puede inferir cosas, porque puede decir, vive en la carpeta de blog. Pero no todos los blogs se llaman blog. Hay blogs que se llaman noticias, recursos, tips útiles, datos. Entonces él no sabe realmente que está en un blog. Pero si tú le pones datos estructurados, él ahora sabe que está leyendo una nota de blog. Él no tiene de repente la idea de quién es el autor, cuál fue la fecha, qué rating tiene. Y como no lo sabe tan bien, porque tiene que juntar demasiada información, de repente no lo va a entregar en el SERP. Los LLMs leen la información como un texto plano y no saben a veces qué priorizar y terminan como compitiendo como en igualdad de condiciones. Pero con los datos estructurados, él tiene súper claro de qué se trata cada cosa. Tienes el beneficio de que te salgan las estrellas, el precio, el autor. Puedes lograr, este fue un experimento muy entretenido que yo hice y los invito a hacerlo porque realmente es divertido de hacer. Corrí un experimento en un blog grande con esquema de autor en algunas notas, sin esquema de autor en otras notas, y cuando tú le preguntabas por la persona, y en este caso eran personas reconocidas, entonces era probable que la gente estuviese preguntando en ChatGPT, oye, ¿quién es esta persona? Citaban en esas personas que tenían el esquema, citaban las notas que habían escrito para el blog, y en las que no tenían esquema no recibían esa citación. Fue muy entretenido de correr. Entonces puedes lograr, por ejemplo, ese tipo de cosas, y puedes lograr tener un poquito más de diferenciación en los SERP. Ana, una pregunta, cuando hablas de autor, ¿qué es recomendable? ¿Que el autor sea una organización o que sea una persona, un trabajador de la empresa, o puede ser un externo? Humano, me da lo mismo quien sea, humano, persona. Me da como tic en el ojo y perturbación personal cuando el autor es una organización. Una organización, o sea, de partida una organización no escribe realmente, escribe una persona. Y nunca ha funcionado particularmente bien
siempre, y esto ya no tiene nada que ver con el esquema, esto tiene que ver como con la autoría. Google siempre ha priorizado que sean personas porque las personas pueden demostrar tener experiencia y confiabilidad y todas estas cosas de IT que una organización realmente no tiene como tal. Y por otro lado, y esto ya es un poquito más de, no sé si llamarlo opinión personal, porque sí he visto cambios cuando cambian a una persona versus organización, pero ahora que se puede producir tanto contenido a escala y que la cantidad ya no es un diferenciador, porque tú puedes sacar 3.000 piezas de contenido con inteligencia artificial en 2 segundos. Lo que diferencia muchísimo a un sitio de otro es que alguien lo escriba. Los humanos conectamos como humanos, entonces el hecho de que sea una persona te ayuda desde todos los puntos de vista. Igual, sin embargo, en el esquema tú pones quién es la organización. Entonces no es como que le estás dando todo el peso a Pepito. Es Pepito que es parte de esta organización. Y sobre si tiene que ser interno o externo, da igual. Puede ser interno, puede ser externo. Idealmente, ya si nos ponemos como exquisitos, queremos que sea una persona que tenga cierta experiencia en tu área. O sea, por ejemplo, si esto aplica muchísimo más en cosas como financieras o de salud, your money, your life, pero por ejemplo, si es algo médico, pues tú idealmente quieres que sea alguien del área de la salud. Si es alguien de finanzas, pues idealmente quieres que sea alguien que tenga como experiencia en el área financiera. Pero si no, con que sea un humano, basta. ¿Respondí la pregunta? Perfecto. Bacán. Saltamos entonces al siguiente, ¿cómo lo podemos implementar? En verdad, esta es un poco como mi forma, todos tienen una forma de hacerlo y probablemente todas funcionan, yo les cuento la mía, y si les funciona, bacán. Yo lo implemento en 4 capas, ¿ya? La primera capa, casi todo el mundo se la salta porque da pereza. Y yo lo entiendo, sobre todo en sitios web de repente grandes, es fastidioso, pero yo me la he saltado también. Y cada vez que me la salto, digo, el flojo trabaja doble, ¿por qué lo hice? Entonces les recomiendo mucho hacerlo. Es mapear el sitio web, ¿ya? Eh, Hagan un listado de los tipos de página que tienen, cuáles son, cuántas tienen en esos tipos de página. O sea, por ejemplo, oye, yo tengo notas de blog y estas notas de blog se dividen de repente en estas 2 categorías. Yo tengo a lo mejor páginas de servicio, las páginas de servicios me dividen de esta forma. Tengo tantas páginas de servicio, tengo tantas páginas de, no sé, de Help Center, tengo tantas páginas de whatever, como que ve dividiéndolo y mapéalo, porque creo que lo vamos a hablar más adelante, no estoy segura si lo incluyo o no, pero hay 2 formas de hacer esquema. Una de ellas es haciendo como esquema base, que es cuando tú le pones los datos estructurados a tu página web y ya, y otra es haciendo como nested schema o datos estructurados como anidados. Si están partiendo, no les recomiendo hacer datos estructurados anidados, pero si los van a hacer, tener el mapa del sitio es lo que te permite anidarlos muy bien. Y aparte es lo que te va a permitir definir qué cosas le pones a qué. Si tú no tienes un orden, cómo lo vas a clasificar y tipificar, que en el fondo es lo que hacen los datos estructurados. Entonces, ya tengo mi mapa del sitio, perfecto, me encanta, lo amamos. Viene el siguiente paso, que es priorizar por impacto. O sea, los datos estructurados son maravillosos, igual los puedes hacer de forma muy rápida, como con SearchRand, por ejemplo, que te escribe el código, ya no tiene que estar uno haciéndolo como más manualmente, pero igual tienes que implementarlos, igual le estás haciendo cambios en la página web, porque en el fondo le estás cambiando partecitas del código, por más que sea solamente sumarle algo. Entonces, no las hagan todas al mismo tiempo, prioricen por impacto, definan cuáles son las páginas que generan tráfico, las páginas que generan conversión y de repente las páginas en las que es más lógico tener datos estructurados. Después de eso, generas el código. Acá 1000 opciones, pueden usar SearchRand, lo pueden escribir a mano, pueden tenerlo como librería, ahí depende un poco de cómo lo hagan. Cuéntame, di que alguien levantó la mano, amo. Pregunta en vivo. Sí, Ailet pregunta, ahí si quieres nos puedes dejar la pregunta en el chat, Ailet, para que no vayamos como abriendo los micrófonos por ahora. Aprovecho igual de volver un poquito atrás, Ana, respecto al tema del autor, que habla mucho, por ejemplo, tú has trabajado con empresas de finanzas o con empresas del sector médico, sí, donde la marca pesa mucho como tema de, como a nivel, no a nivel de EAT, pero sí a nivel de cómo la persona lo ve como una autoridad. Por ejemplo, es un banco el que escribe porque el banco es el que sabe. ¿Cómo contrasta eso con el hecho de que efectivamente si yo quiero generar contenido con autoridad,
tengo que poner personas, y quizás las personas son los expertos de contenido o los expertos del tema, no necesariamente son los que redactan el blog, ¿no es cierto? Y que efectivamente necesitan, pero sí son los que pueden mostrar esa autoridad. Tiene dos alternativas. Eh, Me río porque el banco igual no tiene autoridad, ¿ya? O sea, sí, la marca la tiene, pero la marca la tiene por las personas que son parte de la marca. O sea, entonces, como igual es importante, no me ría por eso, pero sigo pensando que no pones marca. He hecho muchos experimentos al respecto y puedo poner la mano en el fuego que cada vez que pasas a persona tienes mejores conversiones, o sea, tienes mejor posicionamiento, mejor todo realmente. Eh, Tienes dos alternativas. Alternativa uno, puedes mentir, que esa es muy típica, de hecho. Entonces tú tienes eh, lees la nota que está firmada por Juanito, Wealth Advisor, Manager, VP de banco tal tal, y él no escribió la nota, él tuvo un ghostwriter por atrás que le hizo la pega de escribir la nota y él es el que pone la firma. Entonces esa es opción uno. Ghostwriter, para los que no sepan, es cuando yo contrato a alguien que escribe mis posteos de LinkedIn o que escribe mis tweets o mis posteos de X ahora o en otras redes sociales o canales digitales. Sí, entonces tienes, por ejemplo, no sé, a Juan de contenido le escribe el artículo a Pepe VP Wealth Advisor y sale publicado como Pepe VP Wealth Advisor. Entonces, ese es un camino. Y el otro camino es Juan, que escribe contenido. Juan es experto en contenido de finanzas, porque asumo que por eso tiene ese cargo también. Él ha escrito a lo mejor 500 notas de finanzas. Eh, Eso es autoridad en finanzas. Oye, es que él no es el Supra Wealth Advisor. No importa, él es alguien que tiene autoridad escribiendo contenido. En el único caso en el que hago como un caveat un poco más grande es en salud. En salud sí les recomendaría que en lo posible la firma sea de alguien del área de la salud. Salud es bien fastidioso, es bien fastidiosín, entonces ahí sí se los recomendaría más. Recomendaría otras cosas también, como irse por contenidos tangenciales, si no pueden tener como un doctor que lo firme, pero sí recomendaría un poco más que tengan como autoridad médica. Buenísimo. Bacán. Entonces, Volviendo a los 4 pasos, ya Ailet pregunta, ¿cuánto tiempo debería esperar para iniciar una segunda tanda de priorización? me encanta. Revisa que la primera esté bien. O sea, uno, córrele un check y ve como todos los datos que estructurados que puse están funcionando, están bien, están legibles o estoy teniendo errores. Eso lo puedes ver en Search Console, se ve súper bien. Y ahí ya, cuando las tienes todas check, perfecto. Y después depende. La respuesta asquerosa que uno usa siempre en SEO, que parece que uno se quiere como salir como de la culpa, pero no, en verdad nada que ver. El motivo por el que digo depende es que depende de qué tan rápido Google crawlee tu sitio web. Ya, yo he trabajado con algunos sitios web, por ejemplo, que se crawlean instantáneamente. Literalmente publico el cambio en esquema y 24 horas después puedo ver el impacto. En sitios web de repente como muy grandes, con mucha autoridad. Y ahí te digo como, ok, ya vi el impacto, fue positivo, como que cerré mi experimento, ruedo a la siguiente etapa. Pero me ha tocado sitios web que son de repente más chicos, con menos autoridad o que han tenido algún problema y el crawleo es lentísimo. Y ahí me ha tocado esperar a veces 2, 3 meses para correr la siguiente. Yo tengo un poco la opinión, de nuevo, esta es mi forma de trabajar, todos tenemos formas distintas, les cuento la mía. Yo soy un poco de la opinión que todo me gusta hacerlo como experimental. Y cuando digo experimental es que a mí me gusta, al mes de proyecto corrí esquema en 30, 40, 100, 3000 páginas. Estos fueron mis resultados presentados, paso a la fase 2. El motivo también por el que lo hago así es porque una de las cosas más difíciles cuando uno trabaja en SEO es el buy-in de la empresa. Y eso te permite irte ganando poco a poco buy-in. O sea, permite que yo te fui mostrando que las cosas que iba haciendo estaban funcionando, entonces cuando te empiezo a pedir cosas que de repente son más grandes o requieren más horas de desarrollo, ya me he ido comprando esa confianza. Entonces, escalonarlo así, a veces más que por un tema técnico, lo hago por un tema como de manejo de stakeholders que termina ayudando muchísimo. No sé si respondí tu pregunta, pero igual, porfa, siéntense libres de hacerme más preguntas. Me encanta porque si no, yo aquí de nuevo me siento como hablando sola y me paro.
Entonces, después de que mapeaste tu sitio, priorizaste por impacto y escribiste el JSON, te toca validar y publicar. Pásalo siempre por Schema Validator. Funciona súper bien, a mí me encanta correrlo por ahí y revisa que te esté funcionando en Google Search Console. Estas son algunas de las cosas que yo veo mal en muchísimos sitios, muchísimos. De hecho, 80%, este dato es mío, sacado de mi percepción personal, así que por favor no lo citen, pero me atrevería a decir que casi en el 80% de los sitios yo veo esto mal. El primero es el esquema copiado de otro sitio web sin adaptar. Tengo la tincada, para ser honesta, que el motivo por el que pasa esto es porque alguien se lo pidió como a Claude y a ChatGPT y, y les arroja de repente un esquema que está incompleto, que está mal. No sé, me ha pasado que tienen números de teléfono que no es el número de teléfono de la empresa, que tienen la dirección que no es la dirección de la empresa, y que nunca fue. O sea, no es como, bueno, es que alguien lo puso antes. No, inventada totalmente. Entonces, ese punto es importante. Y también que de repente tienen mal tipificado, o sea, dice como producto y en verdad es un artículo, o dice como cosas nada que ver. El siguiente es que el esquema no coincide con el contenido visible, ¿ya? Este es algo que todos pecamos, ¿ya? Todos queremos hacerlo. Todos decimos, marca no me deja incluir esto en la página web, entonces voy a ponerlo en el esquema y así la voy a lograr. Esa es una tentación que todos tenemos, me incluyo. Ya, yo cada 2 meses pienso esto y después me arrepiento y digo, ¿por qué estoy pensando esto? Idealmente, el esquema tiene que coincidir con el contenido del sitio web. O sea, si tú te pones una serie de reviews y esa página no muestra reviews, error. Si tú dices, yo tengo esquema de preguntas frecuentes y la página no tiene preguntas frecuentes, error. Entonces, el esquema es como un resumen. Debería ser un poco como, siguiendo el ejemplo de Felipe de la biblioteca y de la librería, cuando tú vas a una librería y tú sacas el libro y tú lees como lo que está en el lomo del libro, lo que está en la portada del libro, el resumen que tiene atrás y abres un poco como para ver el índice, eso es el esquema. Imagínate que tú compraras un libro, haces como hiciste ese proceso, tú decías, perfecto, esto va a ser un libro sobre, no sé, realismo mágico, y lo abres y tiene recetas de pollo, te sentirías súper estafado, lo mismo le pasa al algoritmo. El otro tema que veo como mal son múltiples esquemas peleando entre sí. Esto era lo que les comentaba de uno puede hacer nested esquema en estructuras complejas y sitios web muy grandes, uno quiere hacer nested esquema. No recomiendo que lo hagan si están empezando apenas, porque pueden generar que los esquemas como que peleen entre sí, se contradigan entre páginas y te genere error. Y finalmente que no los validan, están como publicados y te termina generando problemas. Con eso dicho, vamos al siguiente punto, que son los esquemas que realmente mueven la aguja. Hay muchos tipos de esquema, muchísimos. Les recomiendo, si este tema les interesa, hacer de repente un deep dive en ellos, porque te abre mucho los ojos. Si les da pereza hacer un deep dive, que lo comprendo, pueden también pedirle a Claude, no con el último que sacaron, con el último modelo que sacaron, de hecho, empeora mucho en tareas de SEO, pero, que es el 4.7, pero 4.6, si no me equivoco, es el mejor en tareas de SEO, entonces pueden preguntarle y hacerle como, pásame por favor cuáles son los tipos de esquema, y ustedes vayan leyéndolos y así se van familiarizando, porque es lo que te va permitiendo de repente como jugar un poco con qué cosas pones en dónde. Si tienes el conocimiento de los tipos de clasificación que puedes hacer, te va a ser mucho más fácil cuando estés viendo tus páginas pensar qué le pones. El primero que a mí me encanta es el de organización, ¿ya? Porque esto es lo que define tu marca como entidad y es la base que te va conectando a la marca con todas las demás cosas. Algo súper importante es que cuando trabajamos en SEO trabajamos con entidades y conectores, ¿vale? Y las entidades se van conectando entre sí de forma distinta. Entonces, el de entidad es como la base. Si fueran estas muñequitas rusas, sería como la grande y todo vive adentro de las matrioshkas. Entonces, organización, más importante es donde puedes poner número de teléfono, dirección, contactos, de qué se trata tu organización. Ese es muy bueno. El otro esquema que me gusta mucho es el del artículo porque funciona muy bien para contenido editorial. Casi todos los sitios web tienen contenido editorial y es donde tú le puedes poner autor, fecha y te ayuda mucho con el IT. El otro que es bacán es el de producto. Si tienen productos físicos, producto es maravilloso porque te puedes ponerle precio, disponibilidad, rating y todavía antes, por ejemplo, el esquema de preguntas frecuentes daba mucho espacio extra en buscadores. En algunos casos todavía lo hace, lo veo en algunos mercados de Asia, pero en Latinoamérica no pasa ya que te dé espacio extra. No sé por qué en Asia sigue saliendo en algunos, pero no importa.
pero el de producto sí te da espacio extra en buscadores, te da como precio, disponibilidad, te pone como rating, te pone como información de shipping, entonces ese esquema también es bacán. El de FAQ, que es maravilloso si tu página tiene FAQ, porque puedes meterle mucho contexto extra. Entonces es una forma como de meter variaciones de keywords y como te ayuda a beef it up. El de personas, muy bueno también si tienes una página about, si tienes una organización que tenga como personas que sean conocidas y que te interese como posicionarlas, te ayuda mucho. Y el de breadcrumb, que es el típico, que es el que de la estructura de navegación y te ayuda como a conectar mejor el sitio y cómo funciona. Ok, Ana, maravilloso. Cuéntame un poco cuáles puedo usar según el tipo de sitio. Perfecto. Si eres B2B y servicios, probablemente vas a querer organizar organización, servicio, que es parecido al de producto, pero versión servicio, FAQ y persona o autoría. Si tienes un blog o un sitio web de medios, quieres usar artículo, quieres usar persona para tus perfiles de autor, quieres usar breadcrumb y quieres usar organización. Entonces, como que, si se fijan, yo estoy como repitiendo varios. Si tienes un e-commerce, quieres usar producto, sí o sí. Fíjense aparte cómo los estoy poniendo como en el orden de importancia, ¿vale? Parto con el que es más clave y después con los que son buenos pero te contribuyen. ¿Quieres usar producto? ¿Quieres usar offer? ¿Quieres usar review? ¿Quieres usar breadcrumbs? ¿Y quieres usar organización? En e-commerce es clave el de reviews y es clave el de producto. Y en SaaS puedes usar software application, por ejemplo, organización, FAQ y artículo. Entonces, saltamos ahora. ¿Por qué el esquema sale un poquito de lo que es SEO técnico y te va ayudando a construir esta como autoridad de entidad que está siendo tan importante ahora? Porque ellos, que era lo que les comentaba antes, los algoritmos no ven las cosas por sí solas, sino que las van viendo como cómo se conectan cosas con otras. Si tú no tienes esquema, le cuesta mucho más entender cómo las entidades que tú tienes en tu página web se van relacionando unas con otras. Denme un segundito que están tocando. Ya, entonces Google no entiende cómo las cosas se conectan entre sí, ¿vale? Él de repente no entiende si tú eres una empresa que tiene varios productos. Por ejemplo, yo soy un software y yo tengo un software contable y tengo un software de remuneraciones. Si no tienes ese esquema, él no entiende cómo tu software contable y tu software de remuneraciones se relacionan con tu marca central. El esquema les permite hacer esto. Los LLMs, por ejemplo, de repente no saben quién fundó la empresa y en algunos casos da lo mismo, en otros como Patreon es importante, entonces quieres tener que lo sepa. Aparte de eso, no conectan tus redes con tu sitio web, entonces él no sabe, por ejemplo, que tu Instagram está conectado con tu website y le cuesta construir como esas conexiones de entidad. Y finalmente, otras empresas que tienen tu mismo nombre te pueden opacar, sorry. Con los esquemas, tú defines el logo, muestras quiénes son los fundadores, sede de contacto, entonces eso es muy rico. Puedes conectar todas tus otras redes sociales, entonces él entiende que tu entidad está conectada con otras cosas. Puedes aparecer en el Knowledge Graph de Google. En empresas que son grandes, el esquema puede ser la diferencia entre tener un Knowledge Graph y no tenerlo. Y los LLMs te pueden citar más con datos que estén verificados. Entonces es muy bueno también. Voy a saltar a la siguiente. El Person Schema es muy útil para ganar autoridad. Si tienen sitios, que era lo que yo les comentaba, sobre todo en Your Money, Your Life, el Person Schema es muy bueno. Si trabajan en sitios en los que el fundador es reconocido, este tipo de esquema es muy bueno. Acá tú le puedes dar biografía, experiencia, credenciales, redes sociales de esta persona, y eso es lo que les permite juzgar más con el IT. Por ejemplo, ¿qué es el IT para los que están como, Ana, hola, ¿quién es? Es la experiencia, que es como, ok, esta persona ha trabajado en esto antes, tiene experiencia pasada. Expertise, que es qué tanto sabes de un tema. Autoridad, es como eres conocido o no eres conocido. Y finalmente, como qué tan confiable es tu contenido o no. Y yo siempre que explico IT, lo explico con el siguiente ejemplo. Imagínate que va a funcionar mejor para las mujeres probablemente, perdón, pero bueno. Imagínate que tú tienes un matrimonio y tienes que comprar un vestido para tu matrimonio. Tú a lo mejor nunca has ido a un matrimonio antes y no sabes qué ponerte. ¿A quién le vas a preguntar ayuda? A tu amiga que todo el tiempo está hablando de moda, tiene un blog de moda, sabes que estudió fashion design y todo el día está como, oye, mira estas tendencias, mira lo que la gente se puso en el Met Gala. O a tu amiga que en verdad nunca ha hablado de eso,
trabaja en física, no sé, inventando y haciendo como una, por poner el panorama, y nunca en su vida te ha dicho como, esto está en temas de moda. Se lo vas a preguntar a tu amiga que sabe. Google es igual. Entonces, tú quieres demostrar que tú eres esa persona que sabe mucho de vestidos de matrimonio. Con eso dicho, vamos como a cómo pasar de 0 a 1 en estructura, y estas son algunas de las reglas que en verdad nos fallan, y van a ver que nos hacen un poco de sentido con lo que habíamos visto antes de cuáles son los errores más comunes. El primero es que quieres tener esquema en donde solamente declares lo que el usuario puede ver de forma visible, ¿vale? Si el rating no está en tu página, porfa, no lo pongas en el esquema. Te puede salir bien al principio, te puede penalizar más adelante. No estoy diciendo que los va a penalizar en todos los casos, ¿ya? Hay industrias que son un poco más suaves, por decirlo de alguna forma. Hay páginas web a las que Google le pone un poco menos de peso. Hay cosas que de repente son un poco competitivas. Pasa un poco en Latinoamérica que son como más soft, pero si trabajas en mercados muy competitivos o muy grandes o en industrias muy reguladas, sí te puede penalizar. Entonces, mejor no jugársela. ¿Quieres usar un esquema por página al principio? Y que estén conectadas entre sí. Entonces, si es un article, referencia a person, que referencia a organización, y así vas haciendo como este nesting coherente. Valida siempre, siempre, antes de publicar. Mantén el esquema vivo, ¿ya? Algo que me pasa un montón es que uno hizo de repente como, pusiste esquema en todas las páginas, dijiste, check, estoy lista para mi siguiente aventura. Te olvidaste de revisarlo y resulta que se mudaron, ya no están en la misma dirección y tu esquema sigue teniendo la dirección de hace 3 años. O a lo mejor te pasa que cambiaron de número de teléfono, cerraron ese perfil de Twitter. Entonces, manténganlo vivo y asegúrense de que esté actualizado, porque esos datos, como te ayudan, también son los que te terminan perjudicando más rápido. Y también quieres empezar simple, o sea, si estás partiendo, empieza simple con algo que sea fácil y vas iterando y vas modificándolo. Y eso me lleva al siguiente punto, Felipe, que es cómo hacer un JSON listo para copy y paste. Así que ahí te dejo la pantalla. Maravilloso, maravilloso. Y aquí vamos a hacer un caso real de cómo tomar una pregunta y trabajar un poco el esquema. Ya voy a compartirles pantalla. Me avisan cuando las vea. Cuando terminemos esto, también les voy a aprovechar de pasar un regalito. En un segundo. Estoy aquí tratando ¿cómo se llama? De que la sorpresa no se vea. Ya. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar. Supongamos que hoy en día nosotros estamos trabajando, ya, vamos a mostrar un ejemplo bastante básico, ya, pero es una clínica odontológica que trabaja en tratamientos de Invisalign. ¿Ya? Esta página hoy en día está siendo gestionada en Ninja Suite, que es como un spin-off de Go High Level, pero funcionan todos bajo la misma lógica, que son editores de página donde tú puedes incluir códigos. O sea, tú puedes trabajar, por ejemplo, en el drag and drop, que es que tú puedes tomar ciertos elementos y los puedes mover. Aquí va un encabezado, aquí va un título, aquí va una foto, ¿no es cierto? Pero también te deja poner código, que es donde uno pone, por ejemplo, los píxeles de Google, donde uno de repente en algunos casos se pone el código del Google Tag Manager, o se pueden poner códigos personalizados para que aparezcan y desaparezcan algunas cosas. Entonces aquí con la ayuda de SearchBrand, por ejemplo, yo me voy a ir aquí a preguntas relacionadas y le voy a preguntar... Sí. Felipe, ¿será que puedes achicar la ventanita esa que Perdón. justo Ahí sí, tapa ahí? perdón. Genial. Disculpe. Buenísimo. Gracias. Entonces, yo aquí voy a usar SearchBrand en una cuenta especial que tengo que se llama Research, que voy a preguntarle qué preguntas está haciendo la gente en la IA y en general sobre ortodoncia invisible Invisalign. Obviamente esta página que puse no es la página de la marca, entonces me va a parecer que no estoy contestando muchas preguntas, pero aquí podemos ver que la gente empieza a preguntar cuánto cuesta Invisalign en Chile, cuánto cuesta un tratamiento de Invisalign, qué es mejor, Invisalign o brackets, cuáles son los 3 tipos de Invisalign. Y estas preguntas, como ustedes ya saben, se me están cargando ya en el plan de acción, ¿no es cierto? Entonces aquí en el plan de acción
yo ya sé que, por ejemplo, más que escribir un artículo, hay muchas preguntas que yo puedo contestar de manera bien puntual y bien precisa en formas de preguntas frecuentes. Entonces, yo voy a irme a la tarjeta, les voy a mostrar aquí cualquier tarjeta, porque tengo otras cosas, pero aquí van ustedes y seleccionan generar contenido de preguntas frecuentes. En este caso yo ya había hecho uno aquí, que muestra cuánto cuesta el Invisalign en Chile y me genera preguntas frecuentes sobre el costo de Invisalign. ¿Qué factores incluye el precio? ¿Qué incluye el precio de Invisalign? ¿Existen opciones de financiamiento para Invisalign en Chile? ¿Cómo pueden obtener una cotización precisa para mi caso? Etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que aquí ustedes pueden ir editando también las preguntas, entonces van a tener todo, tanto como se formulan las preguntas a cómo se responden también esas preguntas. Y si ustedes se fijan aquí en una ventanita, nosotros en SearchBrand, que después ahí viene la sorpresita también, pero hoy en día en SearchBrand ustedes tienen la opción de poder agarrar lo que es el código técnico. Y aquí voy a hacer un poquito de zoom y fíjense cómo efectivamente todo lo que decía Ana, que es esto, el código te dice, ¿qué tipo de código es esto? Es un JSON, que está en contextos de las convenciones de la página schema.org, que by the way, si ustedes la consultan aquí, ustedes pueden entrar a la página y ustedes pueden ver qué tipos de esquemas disponibles existen. Entonces también ustedes aquí pueden ir revisando cuáles son los que más les pueden servir a su sitio. En el caso de esta clínica, nosotros vamos a agarrar este esquema, ¿no es cierto? Vamos a copiar esto. Después me voy a ir a la página del sitio, que como les decía es un Go High Level. Como pueden ver aquí está en el fondo el creador de la página, ¿no es cierto? Y yo aquí agregué una sección de preguntas frecuentes, pero ustedes lo pueden poner en una página aparte, nueva, etcétera. Y siempre busquen en las páginas donde aparece este símbolo que está aquí, que dice código, ¿no es cierto? Este es el código de seguimiento o insertar código, y ustedes van a ver que siempre aparece que existe un código header o encabezado y un código de seguimiento de pie de página o en el fondo de footer. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Simplemente cuando ya revisé el código, en el fondo que las preguntas efectivamente, porque fíjense que pregunta, ¿qué incluye el precio de Invisalign? El costo de Invisalign, y aquí van un poco el código de las preguntas. Yo le doy guardar, le doy al publicar, y eso en el fondo ya genera cómo subí mi primer esquema en mi sitio. ¿Ya? Vi que preguntaban mucho ahí también que preguntaban en el chat si algunos, en el fondo, algunas páginas, algunas plataformas como un Shopify o como un Go High Level o como un Wix, etcétera, generalmente traen esquemas, pero si ustedes quieren enriquecerlos y salir de lo básico, sí les recomiendo que puedan usar la aplicación de SearchBrand, o puedan utilizar también, por ejemplo, pueden revisarlo con algún chat de inteligencia artificial, siempre con la validación de dar el contexto que es de la organización de schema.org, o que puedan validarlo, porque como decía Ana, muchas veces esas respuestas que te da ChatGPT en términos del código, es un código que la IA y mucho menos Google termina leyendo. Algo que les quería comentar aquí, que les quería pasar un regalito, es creamos en SearchBrand una página que te permite que si tú ingresas a un sitio web, ¿no es cierto?, te dice si esa página web tiene algún esquema ya incorporado y cuál, leyendo el sitio web, podría ser un buen esquema para incorporar. Entonces, aquí ustedes les voy a pasar el sitio por aquí, ¿ya? Y ustedes pueden hacer un diagnóstico de esa página puntual. No lee el sitio completo, sino que lee la página puntual que están viendo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí anafernandezseo.com y vamos a ver la Uy, página. esto es casa de herrero, cuchillo de palo. Yo no estoy ni siquiera segura si tengo esquema. Pero lo vamos a hacer aquí, Ana, y vamos a hacer que en esto salgamos después diciendo que todos en Casa de Herrera tenemos
para Sí, ninja, horrible. ¿ya? Que no me meto en mi página web, pobrecita, desde hace 3 Claro, años. hoy en día, por ejemplo, tu página web, porque yo sé que tú estás muy enfocada, by the way, en tu emprendimiento nuevo, ya que les vuelvo a recomendar, ahí vamos a hacer una invitación personalizada de la Ana, pero hoy en día, por ejemplo, solamente tiene el esquema de contacto, ¿ya? Y aquí, obviamente, bueno, me pide dejar algún correo, yo voy a dejar mi correo personal para que me mande el informe completo, ¿no es cierto? Y te agrega, te dice qué otros esquemas podrían ser interesantes, por ejemplo, el de organización o el de servicios que entregas o el de reseña. Entonces, muy buena esta herramientilla que la preparamos especialmente para todos los asistentes a este microtraining. Y eso por ahora, me encantaría escucharlos. Voy a abrir, voy a ver qué hay aquí respecto a preguntas, Ana, y vamos abriendo una zona, un momento de preguntas y respuestas, ¿ya? Matías Saavedra, que ha estado colaborando mucho, muchas gracias, Matías, dice, si se escribe un blog donde colocamos de autor al experto en contenidos de la empresa y el contenido es denso, ¿ya? El esquema debe ser del autor. El valor es que la persona, es que sea persona nomás. Pregunto porque la persona no es conocida y trabaja en la empresa, pero no entiendo el valor de agregar el esquema a esta persona. Ya, perfecto. Primero, en la nota de blog, que es la densa, tú pones esquema de artículo, que referencia, creo que le respondí en el comentario un poquito más arriba, que era otra pregunta que habían hecho mientras yo estaba conversando y aproveché de responderla. Pero la forma en la que funciona es, tú quieres conectar nodos de manera que formen como un grafo que es coherente, ¿ya? Entonces tú tienes un nodo, por ejemplo, que es organización. Ese nodo es tu marca. Después tienes un nodo de persona. Esa persona es alguien que trabaja en tu organización, colabora para tu organización y que tiene X cosas, X características y como señales. Y después tienes un nodo que es el artículo. Y en ese nodo de artículo tú referencias a los otros nodos. Tú dices, este es un artículo publicado por este nodo de organización y escrito por este nodo persona. Entonces, si el artículo es denso o no, da lo mismo porque el, como que el nodo que tiene es el de artículo que referencia a otros nodos. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué hacemos si esa persona en verdad no la conocen ni en su casa? ¿Por qué le pondría como autoría? Súper válido, ¿ya? Pero lo que empieza a pasar es que Google empieza a asociar a su nombre con temas específicos. Entonces, esa autoridad de ese autor se va construyendo como en el tiempo. No necesariamente, o sea, no tiene por qué nacer teniendo esa autoridad. O sea, en el segundo 1 a lo mejor tú no lo vas a ver, pero en el artículo 15 que escribe esa persona sí. Cuando pones a esa persona como autor, eso te va subiendo un poquito como en la confiabilidad y cada artículo que esa persona vaya publicando como que te va sumando como puntitos, cool factor, que es lo que queremos. Y además, él puede ir como agrupando los contenidos. Entonces dice, esta persona siempre habla de estas cosas, cool, y lo empieza como a poner. Aparte, como que el otro punto que es importante es que la experiencia, que es el primer punto del IT, la experiencia solo la tienen las personas, ¿ya? Una, que creo que lo contesté también con la otra pregunta, una empresa, él no puede ir a un sitio, él no puede aprender cosas, porque es una empresa, es como inanimado. Las personas son las que ganan las experiencias, las que visitan los sitios, tienen opiniones, tienen puntos de vista. Alguien de verdad me va a matar y me va a decir como, las empresas también tienen puntos de vista. Yo lo sé, pero no como en el sentido como tangible de lo que significa experiencia. Entonces, ese contenido denso que tú mencionas probablemente tiene la experiencia o debería de tener la experiencia real de una persona que atravesó ese proceso denso. Entonces, así te ganas ese punto de experiencia que si no, no tendrías, ¿vale? Entonces, no necesitas que sea como un influencer, pero sí quieres que tenga como consistencia en el tiempo y que hable de esos temas. Eso. Hacen una pregunta bien interesante también, muchas gracias, Ana, que dicen, cuando se externaliza la creación de contenido y el autor termina escribiendo de varios temas, ¿eso nos genera un conflicto en cuanto a la autoridad que pueda tener esa persona hablando por distintas empresas o distintas industrias o distintas temáticas? ¿Da lo mismo las distintas empresas?
sí importa un poco más las distintas industrias, no es ideal. Entonces tú idealmente quieres tener a alguien. ¿Qué era lo que les decía? Miente, usa un ghostwriter, pon a esa persona como autor. Chao. Perfecto. Y eso creo que responde un poco también la pregunta que hacía justo después José Antonio, que dice, bajo el concepto de ghostwriting, ¿se podría poner como autor la persona que representa a la empresa? Totalmente, José Antonio. Yo creo que, de hecho, creo que no era una pregunta, creo que era una afirmación. Sí, súper sí. Hola, miente. Eh, a lo mismo. Perfecto. Ahí Ailet vuelve a preguntar, yo sigo pensando en priorizar por impacto y me gustaría saber cuál es una cantidad de páginas saludables con la que se podría empezar. Y me dice que ya, desde ya se prepara para el depende. Está súper bueno. Sí, depende. 10%. Parte con el 10% del sitio web. Y después le vas sumando como, después de que agarres como valentía, puedes ir hasta el 20%. Pero el primero, que sea 10. Creo que es un buen número. Perfecto. No sé si ahí alguien tiene alguna pregunta. Fernando, te agradecería si la puedes dejar ahí en los mensajes o en el Q&A para que sea más ordenado y después vayamos dejando todo también oleado y sacramentado. Me encanta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Este es el momento, si tienen alguna problemática o algo que quieran preguntarle a Ana, un tipo Ask Me Anything, este es el momento. Ah, no realmente. Estoy respondiendo la pregunta, ¿hay formas técnicas o técnicas de acelerar la indexación vía esquema? No, no realmente. Asumo que estás preguntando porque por algún motivo tienes la indexación lenta. Si ese es el caso, hay varias cosas. Uno, si el sitio web es nuevo, fregaste. Nada que hacer. Hay que esperar. Em, Ahí puedes usar otras tácticas, como decir, me voy a conseguir que otras empresas hablen de mí, que me den como links, pero tampoco lo puedes comprar como en masa porque es friki. Em, Como que hay que darle un poquito de tiempo al tiempo, respirar profundo y esperar. Si no es una página nueva y igual estás teniendo como lentitud en la indexación, probablemente tengas algún tema técnico en tu sitio web. Entonces le pegaría una revisada. ¿A qué me refiero con temas técnicos? A que la arquitectura a lo mejor está mal. Eh, si la arquitectura está mal, frenas mucho el proceso porque como que Google funciona como con crawlers que van visitando como de una página a otra y él es una empresa, o sea, él quiere optimizar recursos. Mientras más pueda optimizar recursos, mejor. Si la página web no está construida y le es muy caro visitarlo, va a ser como, voy a ir más lento. Entonces, arquitectura, revísala bien. Otro punto que veo muchísimo es que de repente tu sitio es demasiado dependiente de Java. Si es demasiado dependiente de Java y no es visible in the first place, no importa que también esté tu estructura, va a costarle. El HTML debería de ser legible. Porque Google, sí, nace indexa Java. Yo sé que sí, en una segunda parada. Entonces en la primera lo va a revisar, va a decir, esto es Java dependent. Entro después y te hace más lento el proceso de indexación. Entonces, como que más que tratar de acelerarlo con esquema, vería qué son los motivos por los que te está yendo lento y trataría de atacar esos primero. ¿Qué opinas del Index Now que sacó Bing? Bueno, que es, obviamente para Bing, que es el hermano feo, pero que ayuda mucho, o sea, que es como ese sustituto a tratar de forzar o acelerar la indexación de ciertas páginas. Funciona para Bing. Hay otra que se llama Index Me Now, que te promete que hace lo mismo para Google. También puede funcionar en algunos casos. Si estás teniendo problemas de indexación, revisa los otros puntos. O sea, el problema de indexación es un síntoma de algo más grande. Es que ya me indexó rápido. Cool, pero si tienes problemas técnicos, igual no vas a rankear bien. Entonces, ¿quién le importa estar en el archivero en el último lugar? Entonces, sí haría mucho el doble check de ver que todo esté bien, porque es lo que te decía, es más un síntoma que otra cosa. Buenísimo. Aquí Fernando quiere comentar dos puntos muy buenos. El primero, que habla de que si el autor tiene un atributo 6 más, es un atributo que te permite, por ejemplo, agregar el LinkedIn, te permite saber si está actualizado y eso suma mucho valor indicando que el contenido fue creado por cierta persona que es titulado de X carrera o que tiene Y trayectoria.
Totalmente. Me encanta igual que Fernando esté dándonos como suspenso, porque es como, tengo dos cosas, voy a comentar sobre la primera. Tengo mucha curiosidad de leer la segunda. La primera está increíble, muy de acuerdo. Por eso te sirve poner como personas. Como las personas tienen backgrounds y tienen experiencia y tienen autoridad y tienen cosas y eso te ayuda. Y de nuevo, insisto, por el que esto se vuelve tan importante es que ahora cualquiera puede crear 4.000 notas de blog con IA en 2 minutos y medio. Eh, el que tengan personas, el que tú asegures que haya personas leyendo y verificando el contenido, que es en teoría lo que debería estar ocurriendo, va a ser y va a ser mucho lo que se va a transformar en una diferencia. Si no estamos como en el Dead Internet Theory y es preocupante. La otra pregunta que hacen, como, ¿cómo valido esto? ¿Cómo demuestro que esto sirve? Amigo, este es el gran dolor absoluto de todos los que trabajamos en SEO. El demostrar que las cosas generan impacto de negocio es horrible. Y no es tan simple y no hay atribuciones tan uno a uno como de repente sí existen en pauta. ¿En qué casos funciona mucho más rápida esa atribución uno a uno cuando eres un e-commerce? Porque tienes lo que les decía, tienes como producto, entonces puedes demostrar que tuviste un aumento en el CTR post implementación. En otras, lo vas a ver un poquito más difuso, en el fondo, como vas a poder decir, oye, ahora mis artículos de blog están recibiendo más tráfico. Y ahí la siguiente pregunta va a ser, ¿y eso me está trayendo más plata? Y ahí es donde vas a tener que hacer como estos mapas de atribución en Analytics y cruzar los dedos de que tengan bien Analytics. Porque si no se te rompe un poco. Pero en casos de blog, por ejemplo, yo he visto aumentos en tráfico. O sea, muy notorio. Trabajé con una industria de finanzas, era grande, entonces ya tenía como muchísimo contenido y muy armado, pero fue día y noche sumar como esquema de artículo con la de persona bien hecha y con la de organización bien hecha. Aumentamos en un 15% el tráfico en un sitio web que recibe 1 millón de visitas al mes. Aumentar en un 15% el tráfico es pesado en negocio. Entonces, sí, de repente puedes verlo en sitios web más chicos, como el número es más chiquito, el N total es más chiquito. Claro, tú vas a decir, oye, lo aumenté un 15%, pero fueron 2 clics. Y ahí es cuando te entran las dudas de, ¿fue suerte o no? ¿Fue porque subió o no subió? Entonces cuesta más hacer esa métrica. Sorry que la respuesta es la típica asquerosa de SEO, depende. Pero depende. Buenísimo. Bueno, ya estamos a 2 minutos de finalizar. Ana, si alguien te quiere ubicar, si quiere tomar contacto contigo, quiere saber de tu nuevo proyecto, ¿dónde te puede ubicar? ¿Cómo te visitan? ¿Cómo hablan contigo? Me encanta. Perfecto. Les voy a dejar por acá en el chat como canales de comunicación. Mi membresía. Ah, no, el lms.txt, sorry Fernando, acabo de ver tu comentario, no sirve. Te voy a compartir, yo escribí un artículo para Search Engine Land, donde analicé el tráfico y las diferencias del LLMS.txt y realmente hay cero diferencia. Entonces, no sirve de nada, no sirve de nada. Les estoy dejando por acá los links de mi membresía, en donde doy clases y talleres de SEO como en vivo, en caso de que quieran aprender y mantenerse como al día con las cosas, y mi sitio web en caso de que estén buscando una consultoría uno a uno. Y debería dejarles mi LinkedIn en caso de que me quieran enviar un mensaje y preguntarme algo puntual. Estoy súper pendiente de los mensajes de LinkedIn, se los dejo por acá abajo. Y si me das 30 segundos, te puedo buscar el artículo del LMS.txt. Mientras la Ana busca el artículo, les pido por favor que se vayan a los 9 puntitos esos y vayan a polls, oye, que vayan a la encuesta. Por favor, déjennos su feedback, qué les pareció este microtraining, les pareció útil, les gustó, no les gustó, lo verían de nuevo, estar esperando revisarlo. By the way, ya nos llegó un comentario ahí de Nicolás Berrío que dice... un piropo para Ana, me encantó tu energía, muy refrescante, muchas gracias, y también a Searchbrand por los mejores microtraining del barrio. Oye, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, en el fondo recuerden que nosotros existimos porque ustedes en el fondo no necesitan esto, y siempre es un honor traer invitados de nivel. Por favor, déjennos sus comentarios, eh, recuerden participar en la comunidad, eso también nos ayuda a saber qué otras cosas podemos hablar y poder seguir trayendo a buenísimos invitados.